¿Qué tal, amigos? Es una satisfacción volver a estar junto a ustedes para comentarles algunos hechos de notoriedad por estos días, a nivel nacional y también a nivel departamental, aunque estos últimos por lo general no cobren tanta notoriedad como la que creemos debieron tener. Bueno, pero vamos a ver. Por estas horas es constante la exposición en los medios de comunicación y en las redes sociales el malestar que han generado en la población los anuncios de aumento de tarifas públicas que hemos podido escuchar. Entonces yo le pregunto a usted, mi amigo, ¿a usted le gusta pagar aumentos? ¿Verdad que no? Pues a mí tampoco. Es más, cada vez que me entero que hay una suba en algún precio de un servicio o un bien que necesito adquirir, me entra una especie de escozor y me remueve y me molesta. ¿Y sabe qué? A lo largo de mi vida han sido tantos que por supuesto sería imposible recordar con claridad muchos de ellos. Y de creación de nuevos impuestos entonces mejor ni hablemos. Pero hubo algunos que dejaron una marca que creo que bien puede ser considerada como indeleble en la memoria y en la memoria de la ciudadanía uruguaya y en mi memoria. Porque no en vano, esta es la tercera elección consecutiva en la que el Frente Amplio obtiene el gobierno en el país, dándole la espalda a las propuestas de los partidos tradicionales. Y me refiero a situaciones que a menudo convendría recordar para no caer en los mismos errores de décadas anteriores, puesto que, como decía el filósofo romano Cicerón, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. No voy a pretender aquí irme demasiado atrás en el tiempo, puesto que en más de 170 años de gobiernos blanquicolorados, vaya si sería una verdadera tortura para mí y para ustedes recordar un amplio rosario de medidas impopulares. Tomemos entonces apenas a partir de la década del 90. Comenzaba el 1 de marzo de ese año el periodo de un lustro del gobierno encabezado por Luis Alberto Lacalle, que por aquellos tiempos no solía sestear tanto en público, sino que más bien estaba muy atento a cómo meternos la mano en el bolsillo y para eso no escatimaba esfuerzos. Así que mucho menos podía dormir. Tanto es así que apenas 30 días después de asumir, más concretamente el 31 de marzo del 90, el Parlamento Nacional aprobaba la ley 16.107, más conocida, al menos en términos populares, como el impuestazo. ¿Qué nombre, no? Bueno, ¿qué decía esta ley? Básicamente recogía en gran medida las aspiraciones del equipo de Lacalle, provocando un gran shock económico que supuestamente ordenaría las cuentas dejadas por Sanguinetti. Pero como no podía ser de otra manera en un gobierno de cuño liberal y de derecha, los platos rotos los pagaría y los pagó en mayor medida la población menos favorecida. Recordemos algunos de sus principales puntos de aquella reforma tributaria. Aumentaba el impuesto a las retribuciones personales, el IRP. Para aquellos que no recuerdan que aquí ya tuvimos un impuesto a las retribuciones personales. Pero solo que aquel también era a las jubilaciones y a las pensiones, de acuerdo a la siguiente escala. 3,5% iban a pagar, o pagaron, quienes percibieron hasta 3 salarios mínimos nacionales por mes. 5,5% quienes percibían más de 3 y hasta 6 salarios mínimos nacionales por mes. 7,5% a quienes percibieron más de 6 salarios mínimos por mes. Aumentó la tasa del impuesto al valor agregado, el IVA, de 21 a 22%. Más adelante aumentaría un puntito más. Crearon el impuesto a las transmisiones patrimoniales. Aumento mejor dicho, de un 3,5% en el aporte patronal al Banco de Previsión Social. Y aumentaba al 40% la tasa del impuesto a las rentas de industria y comercio, el IRIC, del impuesto a las actividades agropecuarias, el IMAGRO, y del impuesto a las rentas agropecuarias, el IRA. Yo propongo aquí recordar estos datos históricos apenas como para no mencionar siquiera los innumerables affairs de bancos fundidos y regalados amigos que infelizmente vivimos por aquellos años. Hoy venimos a nuestro país y nos horrorizamos con los aumentos de tarifas en el orden del 10% y con una inflación de poco menos que ese guarismo,
desconociendo que a pesar de que a veces no pareciera, porque nos va bastante mejor que a nuestros vecinos más próximos, no somos una isla, sino que hacemos parte de un contexto regional y mundial en el que las economías hacen agua por todas partes. Para finalizar por hoy, recordemos los índices inflacionarios del periodo post-dictadura para constatar si realmente vale la pena horrorizarnos tanto por los datos conocidos en las últimas horas. La inflación en los primeros meses del segundo gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que recién comienza, anda en el orden de los 9 y pico %. La inflación promedial del gobierno de Mujica, y ojo, cuando decimos inflación promedial estamos hablando de eso, inflación promedial, o sea, la inflación de cada año dividido 5, que es el periodo que dura cada gobierno. El periodo del presidente Mujica llegaba a un promedio de 7,88% de inflación promedial. Un poco más atrás en el tiempo, el primer gobierno de Tabaré Vázquez dejaba un promedio inflacionario de 6,97%. Y ahora empezamos a ver los gobiernos divertidos un poco más atrás. La inflación promedial en el gobierno de Jorge Valle anduvo en el 10,51%. La inflación promedial en el segundo gobierno de Sanguinetti alcanzó el 20,94%. Y aquí viene lo más interesante. La inflación promedial del gobierno del doctor Lacalle, el nacionalista doctor Lacalle, el que se duerme en los conciertos internacionales, el papá del que todo lo sabe y que todo lo propondrá para solucionar los problemas de nuestro país, ese nos llevó a una inflación promedial anual de 73,28%. Y el primer gobierno de Sanguinetti, aquel primer periodo post-dictadura, nos dejó una inflación promedial del orden del 73,8%. Esto que acabo de comentarles son datos extraídos de organismos oficiales, por supuesto. Entonces queda preguntarse, ¿verdad que luego de escuchar esto y recordar estos números, no se hace tan difícil entender el por qué en Uruguay transitamos el tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio? Que pasen ustedes muy bien.